Entonces voy a buscar el TP7. Primero el TP8, problema 7 de los adicionales. Bueno, TP8, problema 7 de los adicionales. Bien. Vamos a ver ahí. Ahora el ventilador, pero ya doy la vuelta. Dice, calcular el calor Q, el trabajo y el cambio de energía interna del sistema, delta D, cuando se vaporiza 1 gramo de etanol líquido. Tenemos la fórmula del etanol a 101,3 kilopascales y 78 grados. Considere que la densidad del etanol líquido a 78 es tanto. Su calor de vaporización es 854 y que el gas formado se comporta idealmente. Bien. Entonces solamente tenemos que se vaporiza, o sea que pasa etanol del estado líquido al vapor. O sea, solo tenemos un cambio de estado y tenemos la cantidad de etanol, que es 1 gramo, tenemos la presión y tenemos la temperatura. Ajá. Con estos datos podríamos sacar los números de moles, ¿verdad? De etanol. ¿Qué más tenemos? Considere que la densidad es 0,789. Uy. Bueno. El calor de vaporización, LV, va a ser 854 joules sobre gramo. ¿Y qué han podido hacer hasta ahí, hasta ese momento? Dice que el gas se comporta idealmente. Yo creo que cuando lo hice saqué los números de moles y después de ahí no sabía si es isotérmica, isocoica, entonces no sabía cómo avanzar. Claro, acá como es solo un cambio de estado, acá dice se vaporiza a 78 grados, deberíamos considerar como que estamos en un cambio isotérmico, porque solo ha cambiado de estado, pero estaríamos dentro de la campana, o sea que solamente ha pasado del estado líquido al estado vapor a una temperatura constante. O sea que estamos en este punto y ha pasado a este otro punto. ¿Y qué es lo que nos pide Q? Trabajo y cambio de energía interna. Bueno, el calor sí lo podríamos calcular, ¿verdad? Con este dato. Como es 854 joules por gramo, sabemos que el calor a temperatura constante va a ser S. Va a ser igual a LB. O sea que, digamos, si 854 joules es para 1 gramo y nosotros tenemos 1 gramo de etanol, o sea que el calor es este. No sé si se entiende. Sí, profe. Bien, porque estamos hablando de un cambio de estado únicamente. Y después nos pide el trabajo. Ajá. El trabajo va a ser menos delta de N por R por T. Pero delta de N sería 0 en realidad. Yo acá, pero no es, el trabajo no es 0. ¿De dónde podemos sacar el trabajo? A ver, también es menos P por delta de B. Y si hay un delta de B, o sea, hay una variación del volumen en este caso. Eh,
La variación del volumen la vamos a poder sacar entonces con esto, con estos datos y con estos datos. O sea, hay una variación de volumen, por eso sí hay un trabajo, porque pasa del estado líquido al estado vapor, digamos, gaseoso. O sea que sí hay acá para calcular un delta de B. Y para calcular ese delta de B tendríamos que calcular el volumen inicial y el volumen final. El volumen inicial lo podríamos calcular en el estado líquido, ¿sí? Del etanol, con la densidad y los datos, digamos, de 1 gramo, ¿sí? Nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces el volumen inicial va a ser masa sobre densidad. La masa es 1 gramo. O sea que tengo 1 gramo de etanol dividido en la densidad 0,789 gramos sobre centímetros cúbicos. Y ahí ya tendríamos el volumen inicial. Y para el volumen final tendríamos que utilizar estos datos. Usamos la ecuación del gas ideal, que sabemos que P por B es igual a nRT. Entonces de acá sacamos el volumen final, que va a ser N por R por T sobre P. Entonces con estos dos, ahora sí puedo calcular la variación del volumen, como volumen final menos volumen inicial, y luego puedo calcular el trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces te quedaría definido, ahí lo podríamos calcular. Y por último me piden en el apartado C la energía interna. Este sería el B, este sería el A y el C sería la variación de la energía interna. Que ustedes saben que esto sí es muy importante, que delta D es igual al calor más el trabajo. Entonces, como ya han calculado el calor más el trabajo, pueden calcular la variación de la energía interna. Ahora bien, recuerden que Q también podía, en una reacción química, este Q era el delta de H, ¿sí? Que era lo mismo que escribir QP más trabajo. O también a volumen constante delta de era igual a QB. Recuerden eso, digamos, nada más, es como, esto es solo repaso. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, paso al otro problema entonces. Gracias, profe. De nada. Vamos a ver el otro. 14 del TP7. 14 del TP7. 14 del TP7, sí. Se preparan dos soluciones de cloruro de bario, la primera con 1 gramo en 50 gramos de agua y la segunda con 1 gramo en 100 gramos de agua. Se determinó experimentalmente que sus puntos de congelación son menos 0,461 y menos 0,236 respectivamente. Calcular para cada solución el factor I de Van 't Hoff, el grado de disociación alfa. Bien. O sea que, vamos a ver si sale. Problema 14 del TP7. Vamos con la primera de cloruro de bario. Dice que se preparó con 1 gramo de soluto y 50 gramos de agua. O sea que nuestro solvente, este es nuestro soluto y este es nuestro solvente. Y la segunda dice, la segunda solución se preparó con 1 gramo de cloruro de bario en 100 gramos de agua. Esta es la solución A y esta es la solución B. Se determinó experimentalmente que sus puntos de congelación son, o sea, el T de congelación de la primera menos 0,461,
menos 0,236. Calcular el factor I de Van 't Hoff. Bueno, acá se acuerdan que cuando no había muchos datos, lo que había que utilizar era esa formulita que decía que la variación del TC sobre la variación del TC cerito era igual al factor I de Van 't Hoff. No sé si se acuerdan que en algún ejercicio hemos usado eso. ¿Se acuerdan eso o no? Porque delta de TC se calculaba como I por KC por M. Y delta de T cerito, que sería sin considerar el factor de Van 't Hoff, sería para un no electrolito, ¿sí? Esto sería para un electrolito. Y esta sin el factor de Van 't Hoff sería para un no electrolito. Entonces, si dividíamos miembro a miembro estas dos, nos quedaba esta ecuación, porque se cancelaban Kc y M y nos quedaba solo la I, que era el factor de Van 't Hoff. ¿Se acuerdan eso? Sí, Sí. profe. Bien, entonces, ¿cómo calculábamos este delta de TC y este delta de TC cerito? Porque para poder dividir y que nos dé el factor de Van 't Hoff. Entonces, el delta de TC es nuestro TC 0 menos TC. Entonces, para la solución 1, delta de TC 1, digamos, o la solución A, perdón, tendríamos 0 menos 0,461. O sea, queda el mismo valor el delta, pero positivo. ¿Se acuerdan que eso también lo hemos visto? ¿Sí? Entonces, si el TC es este, como el solvente es agua y congela a 0 grados, el delta de TC, que es la propiedad coligativa, va a ser el mismo valor, pero positivo. Lo mismo va a pasar para este. ¿Bien? ¿Y cómo sacamos este valor? Este sí lo puedo calcular porque este cerito para la solución A lo puedo calcular como Kc por la molalidad. Aunque debería tener yo por ahí el dato de Kc, que no lo ha dado el problema. En otros problemas ustedes lo pueden sacar porque Kc únicamente depende del solvente. Entonces pueden sacar el Kc para el agua, que vale, por aquí debe estar 5,12. A ver, ya les digo bien porque estoy viendo cualquier cosa. 1,86 no es, profe. Sí, tienen razón, ya ese valor me pareció raro. Sí, bien, de otro problema tienen que sacar 1,86 exactamente, ¿sí? El dato de Kc. Entonces Kc vale 1,86 grados sobre molal y la molalidad, ¿cómo la calculaban? Como G2 por 1000 sobre M2 G1. Y tienen todos los datos de cada solución para calcular el delta de T cerito. Entonces después para la solución A dividen miembro a miembro y con eso pueden calcular I. ¿Sí? Ese sería el apartado A. ¿Se entiende o hay alguna duda en eso? Sí, se entiende. Bien. Y en el apartado B nos pide el grado de disociación alfa. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos I, recuerden que alfa era I menos 1 sobre ni menos 1. Era como un versito, ¿se acuerdan? Esa era la forma más fácil de acordarse, porque I está relacionado con el grado de disociación. I menos 1 sobre ni menos 1. Entonces, este I ustedes ahora ya lo van a tener, tiene un valor. ¿Y cuánto va a valer ni? Que era el número máximo de iones. ¿De qué dependía? De nuestro soluto, ¿sí? Y el soluto es el cloruro de bario. ¿Cómo se separaba el cloruro de bario? ¿Cuántos iones tiene el cloruro de bario? Yo les había enseñado un truco para que sepan. Leían acá abajo, ¿se acuerdan?
en estos que son diatómicos, leían cuánto hay de cada uno. Porque esto se va a separar en bario más 2 cloruros. Entonces, ¿cuántos iones tiene como máximo el cloruro de bario? Profe, ¿puedo mover un poquito la cámara a la derecha? Ay, perdón. Gracias. Es que yo Tendría veo 3. una cosa y no veo la otra. Bien. ¿Cómo calculaban el ni máximo? Que el ni, que es el número máximo de iones. ¿Sí? El número máximo de iones dependía del soluto. Como soluto, ustedes tienen al cloruro de bario. El truquito era contar aquí las atomicidades, ¿se acuerdan? Entonces contábamos la del bario era 1, la del cloro era 2, entonces el ni era 3, porque era 1 más 2, 3. ¿Mm? Si no, para los que están más expertos, lo separan al cloruro de bario. ¿Y cómo se separa? En bario, que tiene 2 iones, y en cloruros, que van a ser 2 cloruros, cada uno con una carga negativa. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Bueno, entonces ya tienen todo, sabiendo que el ni es 3, tienen todo para calcular alfa. ¿Mm? Gracias, profe. Nada. Vamos a ver la siguiente. 9 y 10 del TP de equilibrio iónico. Vamos a ver, 9 y 10 del TP de equilibrio iónico. Equilibrio químico. Equilibrio iónico. Les tengo que dar la noticia de que son 6 ejercicios del parcial, ¿no? Eso puede ser malo o bueno, así que no se asusten cuando lo vean. Pero lo bueno es que son varios temas, entonces si no saben un tema, saben el otro y es más fácil llegar al puntaje. ¿Va a Y entrar cinética? ¿Cómo? ¿Va a entrar cinética? Y puede ser que entre. No sé con certeza, pero como son 6 ejercicios, es probable. Es probable porque a la profe, si ponen tantos ejercicios, le gusta tomar ese tema, así que es probable que vaya algo de cinética, pero tiene que ser algo sencillo, ¿sí? No algo muy elaborado. Bueno, vamos a ver 9 y 10. El 9 y el 10 del enunciado principal o de los adicionales de equilibrio iónico, que son los que no habíamos visto, el 9 y 10 creo. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos al TP10, al problema 9. Bueno, este es el problema, uno de los problemas típicos que yo les decía de parcial, donde aparece el amoníaco, ¿sí? Acá les piden que calculen el volumen de amoníaco con una concentración 0,15 molar disociado al 1%, o sea que el alfa es 0,01, que tiene la misma cantidad de moles de iones oxidrilos que 0,5 litros de hidróxido de sodio 0,2 normal. O sea que tiene los mismos moles de iones oxidrilos que una solución de hidróxido de sodio 0,2 normal en una cantidad de 0,5 litros. Bien. Entonces hay que empezar por esto que es lo que nos da un poco más de datos, ¿sí? La cantidad de moles de oxidrilos que tiene este hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos amoníaco, el amoníaco, recuerden que cuando aparece no es un ácido, por más que ustedes ven acá hidrógenos, es una base,
¿sí? Una base, porque en solución el amoníaco pasa a ser hidróxido de amonio. Entonces ustedes ven amoníaco y me escriben el hidróxido de amonio. Y el hidróxido de amonio se separa, o sea, forma un equilibrio porque es una base débil y se separa en el ion amonio y entrega oxidrilos. Por eso es una base. ¿Mm? Y el equilibrio de esta base débil, ¿cómo se escribía? C por 1 menos alfa para el hidróxido de amonio, y cada uno de los iones se formaba una cantidad C por alfa. ¿Sí? Bueno. En este caso no tenemos el dato de la constante de basicidad. Entonces por eso no podemos directamente calcular de ahí el volumen con la concentración. O sea que hay que usar este dato de moles de oxidrilos. ¿Para qué? Para poder usar esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos los moles de oxidrilos, ¿sí? De alguna manera esto está aquí. ¿Por qué? Porque la concentración de oxidrilos es igual a los moles de oxidrilos sobre el volumen. ¿Ven? Entonces, con los moles de oxidrilos podemos calcular, ¿sí?, el volumen de solución. Bueno, entonces calculemos los moles de oxidrilo. ¿Por qué? Porque esta concentración de oxidrilo la podemos calcular también porque tenemos de datos C por alfa. Entonces, esa concentración es conocida, los moles de oxidrilo lo vamos a calcular a partir de los datos del hidróxido de sodio, y de esta fórmula despejamos el volumen. ¿Se entienden los pasos? Sí, profe. Bien. ¿Cómo calculamos los moles de oxidrilo? Bueno, como el hidróxido de sodio es una base fuerte, esto se separa en sodio y oxidrilos. ¿Mm? O sea que de sodio se forma C y de oxidrilos se forma C, pero C para el hidróxido de amonio, para el hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, entonces esta C para el hidróxido de sodio, que es la cantidad de oxidrilos, ¿sí?, va a ser igual a moles de oxidrilos sobre volumen, pero de hidróxido de sodio. ¿Mm? Y de esta fórmula tenemos que despejar los moles de oxidrilo. O sea que van a ser igual a C por el volumen de hidróxido de sodio. ¿Mm? ¿Y a qué es igual C para el hidróxido de sodio? Recuerden que siempre C es molar. ¿Mm? Fíjense que acá el dato que les dan es en normal. ¿Cómo pasábamos de normal a molar? Recuerden que la normalidad es igual a molaridad por Ni. ¿Sí? Y el Ni, ¿a qué era igual? A la cantidad de protones para los ácidos y a la cantidad de oxidrilos para las bases. En este caso, ¿cuánto va a valer Ni para el hidróxido de sodio? 1. Bien. Entonces yo tengo hidróxido de sodio que tiene un único oxidrilo, entonces Ni vale 1. ¿Mm? Y por lo tanto coinciden la molaridad con la normalidad. ¿Sí? Por lo tanto, C para el hidróxido de amonio, de sodio, vale 0,2 molar. ¿Sí? Así que ya tengo todo para ponerlo en la ecuación de acá. La concentración es 0,2 molar y el volumen lo tenía de datos, 0,5 litros. Entonces esto es 0,5 litros, esto es 0,2 molar.
¿sí? Y multiplicando estos dos ya tengo los moles de oxidrilos. Una vez que tengo los moles de oxidrilo, los meto acá y despejo el volumen. ¿Mm? O sea que el volumen me va a quedar moles de oxidrilos divididos en C por alfa. Pero este es C del amoníaco, ¿sí? O hidróxido de amonio. O sea que tiene dos partecitas, digamos, el problema. Así que aquí lo que vamos a hacer es poner la concentración que nos dan para el amoníaco. O sea, aquí va 0,15. ¿Mm? Y el alfa vale 0,01. Y los moles de oxidrilo los que acabamos de calcular, de aquí. ¿Mm? 0,2 por 0,5. Lo ponemos acá. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, y vamos al problema 10. Le pongo para que vean un poco mejor. Paso al problema 10. Que tengo los de otras consultas. Como una hoja limpia. Y se cayó la cartilla. El problema 10 dice: se tienen 80 mililitros de una solución de hidróxido de calcio al 0,80% en masa y densidad 1,03 gramos sobre mililitro. Calcular el pH de la solución si se agregan 20 mililitros de ácido clorhídrico o 45 mililitros de ácido clorhídrico. Vamos a hacer el apartado A, que el apartado B es exactamente igual. Bueno, problema 10. TP10. Tenemos hidróxido de calcio, que es una base que tiene oxidrilos, y le vamos a agregar ácido clorhídrico, que es un ácido. Cuando tenemos una base más un ácido, se produce una neutralización, ¿sí? Y vamos a obtener una sal, que en este caso va a ser cloruro de calcio, ¿sí? Más agua. Vamos a necesitar acá 2 y se van a formar 2 de agua. ¿Mm? Entonces una neutralización, ¿Profe puede correr un poco a la derecha? sí, Listo, una gracias. neutralización, ¿sí? Se da cuando tenemos una base con un ácido que reaccionan entre sí para dar una sal más agua, ¿sí? Esa es una neutralización. La neutralización puede ser total o parcial. Si es total, estamos poniendo cantidades estequiométricas de base y de ácido de tal manera que se neutralizan completamente. O sea, la cantidad de base y de ácido son estequiométricas y lo pueden resolver por estequiometría. Que eso ustedes ya lo saben. Sacan los moles de base, sacan los moles de ácido y pueden calcular cuánta sal se ha formado, por ejemplo. Esa sería una neutralización total. O puede haber una neutralización parcial, donde los moles de base son distintos, o sea, no es que tienen que ser iguales, sino que son estequiométricos, ¿sí? Por cada mol de base tiene que haber 2 de ácido. En la neutralización parcial, los moles de bases son distintos a los moles de ácido estequiométricos, ¿sí? A veces el de base es mayor que el de ácido mayor que el de base. Entonces, de acuerdo al que haya en mayor cantidad, ese es el que va a determinar el pH de la solución. ¿Y cómo se hace en este caso? O sea, en este caso puede ocurrir que los moles de base sean mucho mayores que los moles de ácido o que los moles de ácido sean mucho mayores, que los moles de base.
O sea que si hay mucha base, si hay mucha cantidad de base y poquito ácido, ¿qué va a pasar? Me va a sobrar base. Entonces el medio va a quedar básico, porque es como que yo tuviese muchos oxidrilos, ¿sí? Tengo muchos oxidrilos en solución y agrego 2 gotitas de ácido que contienen muy poquitos protones. Entonces este protón con este oxidrilo se neutralizan, pero me siguen quedando un montón de oxidrilos sin neutralizar, ¿sí? O sea que en este caso yo tendría un exceso de base, ¿sí? Si yo en cambio tuviese mucha base, pero agrego también mucho ácido, ¿sí? De tal manera que se neutraliza toda la base, pero además sigo agregando y me queda más protones. Ahora el exceso va a ser de parte de el ácido. ¿Se entiende un poco con ese dibujo medio trucho? Pero Sí, la profe. idea es esa, que si ustedes tienen una determinada cantidad de base y no agregan suficiente ácido, les va a quedar base sin neutralizar. Si tienen una cantidad de base y agregan mucho ácido, tanto ácido que agregan de más, ahora neutralizarían toda la base, pero además le va a quedar un exceso de ácido. ¿Sí? Entonces el primer caso sería este, donde los moles de base son mucho mayores que los moles de ácido, entonces les sobra base. Y el segundo caso sería este, donde los moles de ácido son mucho mayores que los moles de base, entonces en ese caso les sobra ácido. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se hace entonces? ¿Cómo se resuelve esto? Tienen que calcular algo que se llama número de equivalente. ¿Y qué es el número de equivalente? Algo que ustedes ya conocían. N por B. Normalidad por volumen. Eso da número de equivalente. Entonces van a calcular el número de equivalente para el ácido y el número de equivalente para la base. Y lo van a comparar. Entonces van a buscar la normalidad del ácido por el volumen del ácido y la normalidad de la base por el volumen de la base, que es lo que les da el problema. Acá les dice que tienen 80 mililitros de hidróxido de calcio al 0,80% en masa y densidad tanto, tanto. Estos datos son para que ustedes calculen la normalidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la normalidad de la base y multiplicarlo por el volumen de base. Que acá lo dan en mililitros, ustedes lo pueden dejar en mililitros o ponerlo en litros. La diferencia es que si el volumen está en litros, el equivalente es el número de equivalente. Y si el volumen está en mililitros, van a tener miliequivalentes. Pero bueno, a los fines prácticos es lo mismo. Y en el caso del ácido, fíjense que les da también el volumen de ácido y les da la concentración de ácido. En el primer caso les da molar y en el segundo normal. Pero como este es ácido clorhídrico y tiene un único protón, la molaridad coincide con la normalidad. O sea que este ácido es 0,05 normal. O sea que tenemos todos los datos para calcular el número de equivalentes del ácido y el número de equivalentes de la base. ¿Cómo calculamos la normalidad de la base? Me van a decir. Porque ahí tienen la concentración de la base en % en masa y la densidad de la base, 1,03 gramos sobre mililitro. O sea, con esos dos datos tenemos que calcular la normalidad. Entonces, ¿qué necesitábamos? La fórmula de normalidad, que son gramos sobre peso molecular sobre volumen por ni.
Que esté al 0,8% significa que hay 0,80 gramos de base en 100 gramos de solución. ¿Mm? Y yo con esta densidad tengo que transformar esos gramos de solución a volumen, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es utilizar, digamos, como base estos 100 gramos de solución. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer así. La densidad va a ser masa sobre volumen, pero esto es masa de solución. Siempre recuerden eso, sobre volumen de solución. ¿Sí? No es masa de soluto, es masa de solución. Esta, que es la concentración, sí da masa de soluto. ¿Mm? Entonces, de la densidad yo lo que puedo hacer es sacar o masa o volumen de solución. Lo que voy a hacer es transformar estos 100 gramos de solución a cuánto volumen equivale. Entonces voy a despejar de aquí volumen, que va a ser igual a masa de solución sobre densidad. La masa voy a considerar que son 100 gramos y la densidad el dato, 1,03 gramos sobre mililitro. Entonces hago esa división, 100 dividido en 1,03, va a ser un poquito menos de 100. A ver si tengo acá. 100 dividido en 1,03, 97,09 mililitros, ¿sí? Entonces 100 gramos de solución equivalen a 97,09 mililitros. ¿Mm? Bueno, ahora con estos datos puedo completar en la fórmula de normalidad. Entonces la normalidad va a ser igual a los gramos de base, que son estos, 0,80 gramos. El peso molecular de la base era el hidróxido de calcio. ¿No tiene el mic, profe? Ay, perdón. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. ¿Acá? Bueno. Entonces ahora calculamos la normalidad con los gramos de base dividido en el peso molecular de la base, que es el hidróxido de calcio. O sea, sacamos de la tabla periódica. El calcio, si mal no recuerdo, pesa 40, más 16 por 2, que sería 32 del oxígeno, más 2 hidrógenos, me da 74. O sea que si no he metido la pata, esto es 74 gramos sobre mol. Y nos estaría faltando el volumen, que habría que poner esto en litros, 0,0
97. Y el Ni, para el hidróxido de calcio, ¿cuánto vale? ¿Qué opinan ustedes? Este es el hidróxido de calcio, ¿cuánto vale el Ni? 2. 2. 2, perfecto, porque tiene 2 oxidrilos. Entonces aquí van a poner por 2 equivalente por mol. ¿Mm? Entonces ahí tenemos todo, los gramos se van, este mol se va con este mol y me queda equivalente por litro, ¿sí? O sea que tenemos todo para calcular la normalidad de la base. ¿Sí? Y con estos datos los ponemos aquí en las fórmulas de los equivalentes y calculamos el equivalente del ácido y el equivalente de las bases. Les va a dar que el equivalente de la base es mayor que el del ácido. ¿Mm? Cuando hagan el cálculo, les va a dar que el número de equivalente de base es mayor que el número de equivalente para el ácido. ¿Mm? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer la diferencia. Entonces, vamos a restar. Como les he dicho, que queda un exceso de base, ¿sí? Como queda un exceso de base, ahora vamos a tener un nuevo número de equivalente de la base, un número de equivalente prima, ¿sí? Y esa base prima, que es la base que me ha quedado en exceso, ¿sí? La base que me ha quedado en exceso sin neutralizar, esa base va a ser igual a ¿qué? A lo que había inicial, o sea, el número de equivalente de la base original o inicial, menos el número de equivalente de ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo de base se ha neutralizado con este ácido. Pero ahora el número de equivalente de base no puede ser igual que el que había al inicio, porque ya algo de ácido ha consumido esa base. ¿Se entiende? Y ahora esta base, este número de equivalente prima, o sea, de base prima, va a ser igual a la normalidad de base prima por un volumen de base, digamos, prima. Entonces, este dato ustedes lo pueden calcular con la resta. Y el volumen va a ser el volumen total. Es la suma del volumen de base prima. Va a ser igual al volumen de base más volumen de ácido. ¿Sí? O sea, el nuevo volumen es la suma de los dos, porque ahora hemos agregado ácido a esa solución. Entonces, el volumen total, ese volumen de base prima, es la suma de los dos. Y van a poder despejar la nueva normalidad de la base. ¿Y para qué quiero, profesora, sacar la nueva normalidad de la base, hacer todo ese lío? Porque una vez que tengan la nueva normalidad de la base, recién ahí pueden aplicar equilibrio iónico. Recuerden que cuando ustedes tenían la concentración de la base, y era una base fuerte, como es el caso del hidróxido de calcio, directamente con la concentración, esa era la concentración de iones oxidrilos. Siempre y cuando estemos hablando de una base que dé un solo oxidrilo. En este caso, este problema tenía un adicional que es la única base que le damos en realidad, que tiene 2 oxidrilos. Entonces, todo este primer lío de la neutralización es ¿para qué? Para encontrar la nueva normalidad de la base, que es después de la neutralización, ¿sí? Entonces, ahora les muestro cómo se calcula el pH. Entonces, recuerden ustedes que tenían hidróxido de calcio, y ese hidróxido de calcio se va a separar en calcio más 2 oxidrilos. No sé si llegan a ver ahí. ¿Sí? Entonces, como ese hidróxido de calcio es una base fuerte y se separan estos iones, si yo tenía inicialmente
una cantidad C de hidróxido de calcio y nada de estos iones, en la condición final, porque aquí no hay equilibrio, se me va a consumir toda la base, o sea, no va a quedar nada de base como molecular, y todo va a quedar en forma iónica. Entonces aquí voy a tener 0 y acá voy a tener C, pero acá en la cantidad de oxidrilos voy a tener 2C. Y para poder calcular el pH, a mí lo que me interesa es la cantidad de oxidrilos que hay. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser igual a 2C. ¿Sí? Y el pOH en este caso va a ser menos logaritmo de la concentración de OH, que va a ser menos logaritmo de 2C. Y recuerden que C no es lo mismo que normalidad, porque la normalidad es C por ni, o molaridad por ni. ¿Sí? No sé si se entiende o están muy perdidos ahí. Una vez que ustedes para la base han calculado el pOH, recién pueden calcular el pH como 14 menos pOH. ¿Sí? Este tipo de problemas más van para las recuperaciones. Así que si por ahí tienen que ir a la recuperación, sí está bueno que lo vean, pero no es muy probable que tomen de esto, de neutralización. ¿Sí? Bueno, está un poco impaciente. Bueno, vamos a ver. De cualquier manera, también está resuelto en la facet virtual, en el video, ¿sí? Pueden ver cómo se resuelve. Pero básicamente los dos apartados se resuelven igual porque hay una neutralización parcial. No hay suficiente ácido para neutralizar toda la base, entonces queda base en solución, quedan oxidrilos sin neutralizar, que son los que determinan el pH de la solución. O sea que la parte difícil en realidad es calcular la concentración de oxidrilos sin neutralizar. ¿Me pueden escribir por favor en el chat qué otro problema? Porque como se me apagó el celular, tuve que entrar desde la compu y ya no tengo el chat para saber qué problemas ustedes querían que veamos. Seis de equilibrio químico y 9 del TP8. 6 de equilibrio químico. Vamos a ver acá. Dice, determine Kc para la reacción y tenemos una reacción que da oxibromuro de nitrógeno a partir de dos reacciones, ¿sí? El enunciado es este. Nos piden que calculemos Kc para esta reacción química y nos dan de dato estas dos reacciones químicas. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar a partir de estas reacciones la reacción de arriba, y para eso tenemos que o dar vuelta a estas reacciones o multiplicarlas por algo. Entonces de esa manera vamos a encontrar la reacción de arriba y de acuerdo a lo que le hayamos hecho a estas ecuaciones, le haremos lo mismo a los Kc para encontrar el Kc resultante. ¿Cómo sería? Tenemos, a ver si hay... Tenemos un medio
de nitrógeno más 1/2 de oxígeno más 1/2 de bromo. Y eso en equilibrio con el oxibromuro de nitrógeno. Me falta el oxígeno. Oxígeno, bromo. O sea que esta es nuestra ecuación resultante y de esa es la que nos piden Kc. El primer dato es la ecuación esta de monóxido de nitrógeno que da nitrógeno más oxígeno. O sea, vemos que de producto están los reactivos que a mí me gustaría de la primera reacción, entonces esta la voy a tener que dar vuelta. Entonces a esa reacción 1 la doy vuelta y me va a quedar nitrógeno más oxígeno que me dé 2 de monóxido de nitrógeno. Además, yo quiero que esto esté a la 1/2. O sea, quiero que haya 1/2 de nitrógeno y 1/2 de oxígeno. O sea que esto todo va a estar multiplicado por 1/2 o dividido en 2. ¿Y eso cómo afecta a la Kc1? ¿Sí? La Kc1 va a ser la Kc que me daban de dato, ¿sí? A la menos porque la di vuelta, y el coeficiente al cual elevo esa Kc va a ser el coeficiente por el cual yo he multiplicado la ecuación química, o sea que va a quedar Kc a la menos 1/2, ¿sí? En el caso de la siguiente, veo que el bromo está de reactivo, entonces lo dejo como está y me va a quedar monóxido de nitrógeno más 1/2 de bromo y en equilibrio con el oxibromuro de nitrógeno. O sea que esa Kc no la he tocado. O sea, la Kc2 queda como está. ¿Sí? Y vale 1,4 y como no le he tocado, no hice nada, entonces la dejo así. Ahora voy a sumar las dos ecuaciones. ¿Sí? Y fíjense que me va a quedar 1/2 de nitrógeno más 1/2 de oxígeno más monóxido más 1/2 de bromo. Y del otro lado, perdón, bromo 2, me va a quedar, esto se cancela, entonces me va a quedar una sola de monóxido de nitrógeno más una sola de oxibromuro de nitrógeno. O sea que, fíjense que se cancelan los dos monóxidos de nitrógeno y me queda de resultante la ecuación que me pedían en el problema. Y para obtener el Kc de esta ecuación resultante, ese Kc va a ser igual al producto de estos dos Kc. O sea, en vez de sumarlas, las multiplico. O sea, va a ser Kc1 por Kc2. Si quieren, acá le ponemos Kc1' para que esta sea la Kc1 y que se entienda que lo que le hicimos fue modificarla a la primera reacción. ¿Sí? O sea que el Kc va a ser igual a 2,1 por 10 a la 30 elevado a la menos 1/2 por 1,4. Eso es lo que va a valer Kc. ¿Se llega a ver? ¿O no se ve nada? Sí, profe, sí se ve. Bueno. Y el otro punto era el problema 9 del TP8. Bien. El 9 de los adicionales, sí. 9 de los adicionales. Dice, si el delta de H de la sublimación de un mol de yodo es 62,4 kJ a 25 grados y una atmósfera, ¿cuál es el valor del delta de E en este proceso?
Entonces tenemos la sublimación de 1 mol de yodo. ¿Mm? ¿Qué significa? Que el yodo pasa del estado sólido al estado gaseoso. ¿Sí? Esa va a ser la sublimación. Y el dato que me dan es que esta reacción tiene un delta DH de 62,4 kilojoules, delta DH 0. ¿Mm? ¿Cuál es el valor de delta de E en este proceso? Bien, vos ya tenés el delta de H. ¿Cómo haces para encontrar delta de E? Alguien que me diga. Con la primera ley de la termodinámica, ¿cómo se escribía? Delta de E igual a ¿qué? Q más W. Bien. Q más W, calor más trabajo. Ajá. Y este delta de H era lo mismo que QP. ¿Se acuerdan? Porque este Q más trabajo es QP, en realidad. ¿Sí? Y este QP es lo mismo que escribir delta de H. O sea, delta de H más trabajo. ¿Sí? O sea que yo ya tengo el delta de H, me falta el trabajo. ¿Sí? ¿Y de dónde lo saco al trabajo? Me gustaría saber de dónde lo saco. Como hay un cambio de volumen, porque pasó del estado sólido al vapor, pero yo no tengo muchos datos. Tengo temperatura, presión y moles, entonces con eso puedo calcular el volumen final, pero no el volumen inicial. No tengo el volumen inicial para poder calcular eso. Me falta un dato. Porque sería muy parecido como hicimos el otro problema, ¿ven? Tenemos el delta de H, me faltaría calcular el trabajo. Que el trabajo se puede calcular si es un sistema gaseoso, reactivo gaseoso, era menos delta de N por R por T, ¿se acuerdan? Pero como acá no tenemos un sistema reactivo gaseoso, sino que es solo un cambio de estado, tenemos que usar la ecuación del trabajo que dice que es menos P por delta de B. ¿Mm? Y para el delta de B tendríamos que calcular volumen final menos volumen inicial. Tenemos todos los datos para calcular el volumen final, que sería el yodo sublimado, pero no tengo el volumen inicial. No me dan ningún dato para poder calcular el inicial, por eso me falta esto. El volumen final lo podría calcular como N por R por T sobre P. Pero le ha faltado a la profe poner qué volumen inicial tenía. Con razón, costaba tanto, profe. Sí, no falta ese dato. O sea, se supone que está sólido, pero tendría que tener un volumen. Profe, ¿puede ver el 12 del mismo ¿De ese TP? mismo? Sí. Bien. En el 12 tenemos una reacción. Dice, para la reacción, metano más oxígeno que da dióxido de carbono más agua, o sea, es una combustión. Bien. Calcule delta de H, delta de E, y nos dan las entalpías de formación de cada una de las especies. ¿Sí? Bueno, entonces, para calcular delta de H, lo que hay que hacer es utilizar los calores de formación de cada una de las especies que forman la reacción química. Estas reacciones de combustión. Tenemos un combustible, que es el metano gaseoso, más 2 oxígenos gaseosos. O sea, en presencia de oxígeno nos da dióxido de carbono más agua. Esa era la combustión, ¿sí?
Cuando nosotros calculamos delta de H de reacción, hacemos la sumatoria de todos los deltas de H de formación de los productos por su coeficiente estequiométrico menos toda la sumatoria de los delta de H de formación de los reactivos por sus coeficientes estequiométricos. ¿Y cómo me queda eso? Aquí en el delta de H van todas las especies. O sea, todo lo que hay en la reacción participa. Entonces me va a quedar, fíjense, delta de H de formación de los productos. Nuestros productos son estos. ¿Sí? Entonces me va a quedar delta de H de formación del CO2 por 1, que es el coeficiente estequiométrico, más delta de H de formación del agua por 2. Y eso menos delta de H de formación del metano por 1, menos delta de H de formación del oxígeno por 2. ¿Sí? El oxígeno, todo lo que es sólido o lo que es moléculas elementales, que son formadas por el mismo elemento, ¿sí? Vale 0. Calor de formación vale 0. ¿Y cómo se van a dar cuenta que vale 0? Porque no está de dato, ¿sí? Y fíjense que les dan de dato todas las demás. Les dieron la del metano, les dieron la del agua líquida y les dieron la del dióxido de carbono. Entonces tenés todos los datos para calcular el delta de H de reacción. ¿Sí? Entonces te pueden dar esto para que calcules el delta de H de reacción o te lo pueden dar ya al delta de H de reacción. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser ese delta de H de reacción? Positivo, negativo, ¿cómo les tiene que dar el valor? ¿Qué opinan? Esto es una combustión que desprende calor. ¿Negativo? Negativo. Muy bien. Entonces este delta de H tiene que ser menor que 0. Así se van a dar cuenta si han puesto bien. Y siempre es producto menos reactivo. Bueno, entonces delta de H negativo es una reacción exotérmica. Es una combustión. Un combustible en presencia de oxígeno que da dióxido de carbono más agua. Ahora el apartado B les pide que calculen delta de E. Entonces una vez que ustedes ya tienen delta de H, tienen que calcular delta de E. ¿Y cómo hacen para calcular delta de E? ¿A qué va a ser igual? A delta de H más, ¿qué? Trabajo. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto. Delta de E igual a delta de H más trabajo. Delta de H ya lo hemos calculado recién y el trabajo, ¿cómo lo calculamos? Como menos delta de N por R por T. Y delta de N son los moles de producto gaseoso, aquí solo van los gases, menos moles de reactivo gaseoso. Aquí en el delta de N solo van los gases. Entonces, para calcular delta de N me fijo en los coeficientes estequiométricos. Productos gaseosos, este está líquido, así que no va. Este está gaseoso, sí va. 1 de coeficiente estequiométrico. Vamos a los reactivos que van con signo negativo. Este está gaseoso, sí va, y el metano está gaseoso, sí va. Entonces, menos 2, menos 1. O sea que el delta de N vale menos 2. Entonces ahora yo voy a calcular el trabajo, va a ser menos 2 por R, que va a ser 8,31, por la temperatura, que me la da ahí de dato, 25 grados centígrados, o si no, como tiene ese cerito, significa que está a 25 grados centígrados, entonces son 298 Kelvin. Y con estos datos yo calculo el trabajo que me va a dar en Joule, y a ese trabajo le sumo el delta de H y con eso ya obtengo delta de E.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿me puede mostrar la hoja para que saque foto? sí. A ver si... ¿Se ve? Se ve solo la parte en blanco. No veo nada. Ay, perdón. A ver. Ahí. Ahí se ve el punto B. Espere. Y el punto... A ver si lo dejo un poquito más. Ahí le saqué el B. Ahí le saco la A. Bueno, Listo. Gracias, profe. bueno. Bien. Bueno, cualquier cosita. Mañana hay consultas también. Desde temprano, todo el día, hay profes en consultas. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Mañana hay consultas todo el día. Recuerden que a las 8:30 empiezo yo, después sigue el profe Trejo, creo que también está la profe Maiwa. Mañana hay consultas por Meet. Ok, profe. Pueden Gracias. preguntar ahí por la facet virtual, pero mañana en teoría todo el día tenemos consultas. ¿Está el link subido La a la mañana y a página, la verdad, tarde. profe? Están los links en la página de la facet virtual, sí. Bien ahí. Gracias, profe. Bueno, de nada. Mucha suerte y bueno, a descansar un poco. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.